Buenas noches, hermanos, hermanas. Saludos a todos. Roberto Carrillo aquí en estudios de Metrovisión. Metrovisión A significa el garaje de la casa de un hermano que está grabando todos los videos. Está lloviendo afuera, entonces a lo mejor hay un poquito de ruido afuera, pero aquí estamos y listos ya para estudiar la Biblia de nuevo. Saludos a todos, a mis hermanos de Metro, a la región Metro de las Américas, de los hermanos de Los Ángeles y de Latinoamérica. Estoy recibiendo correo de hermanos desde Chile, desde de Puerto Rico y por supuesto ustedes en Madrid. Y gracias a todos por su ánimo. Déjame saber, por favor, mándame un texto, un mensaje diciéndome de dónde estás mirando y dónde vives. Me anima, me inspira mucho ver muchos hermanos viendo y escuchando y poder servir a ustedes es un ánimo grande para mí. Hoy vamos a hacer un estudio importante, un estudio que hice hace poco y como estamos hablando de conexión, esto me impactó mucho a mí y quiero compartirlo con ustedes. Estamos brincando en medio de una historia, en el centro de la historia de la vida de Elías y todo lo que pasó con él. Para recordarte, si no sabes bien la historia de Elías, él fue uno de los profetas de Dios. Dios lo mandó en un tiempo que hubo mucho pasando y muchas malas cosas. Y el pueblo de Israel dejaron de realmente, básicamente abandonaron al Señor Dios, Yahweh se llama, ¿sí? En la Biblia. Lo habían abandonado. Y Dios, como siempre, manda un profeta para retar a la gente y enseñar a la gente a regresar a Él, Yahweh. Y su nombre, Elías, significa Yahweh es Dios. Y ellos estuvieron alabando y dedicados a Baal, que es un dios falso. Baal es el dios de relámpagos. Siempre cuando hay estatuas tiene un relámpago en la mano. Es el dios de lluvia, del tiempo, del temperatura, de todo del mundo. Y Dios manda a Elías a retar Baal, ¿no? Y primeramente él llama a una escasez, él empieza una escasez, ¿no? Que se supone que eso es el poder de Baal. Y Elías dice que no va a haber lluvia, no va a haber lluvia. Y por supuesto, eso es lo que pasa, deja de llover y impacta a todo el mundo, ¿no? Y Dios manda pájaros para dar comida a Elías. Dios lo manda a la casa de una viuda, se muere el hijo de la viuda y Elías resucita al hijo, ¿no? Y luego el gran evento donde él reta a todos los profetas de Baal y él llama relámpago o fuego del cielo y quema todo el sacrificio y él mata a todos los profetas falsos. Es una victoria grandísima para Dios, para Yahweh. Pero sin embargo, algo pasa después de eso y ahí es donde vamos a empezar nosotros. En 19 dice, Ahab contó a Jezabel con todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, si tú eres Elías y yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Básicamente, ella amenaza, ella dice a Elías que te voy a matar. Te voy a matar. Una amenaza de vida, ¿no? Y piensa en Elías. ¿Cómo sería eso para él? No, él ha tenido muchas victorias. Resucitó a alguien de los muertos, llamó relámpagos del cielo. Se supone que uno debe tener mucha fe, ¿no? Todo eso pasando a él. Y todos tenemos historias, tenemos cuentos, tenemos cosas que han pasado que nos demuestra la presencia y el poder de Dios. Cambios que hicimos, oraciones que Dios respondió positivamente. Entonces, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué hizo? Bueno, dice en versículo 3.
Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba. Elías tuvo miedo. Tuvo miedo. En el hebreo dice que tenía temor. Tenía temor. Piénsalo. Pero ¿por qué tiene temor? Todo lo que ha pasado, todo lo que ha hecho. Pero eso es nuestra naturaleza. Así somos nosotros. Podemos tener muchas victorias con Dios y luego no confiar en Él. Él perdió toda la confianza. Su propia vida en peligro. Y uno puede decir, pero ¿no era en peligro antes? Somos complicados. Y la verdad es que luchamos mucho con temor. Mucho. Hay 365 mandamientos de no tener temor. De no temer nada. De no tener miedo. 365. Es decir que hay un mandato para cada día del año diciéndonos, no tengas temor. No te preocupes. Lo dice otra vez. Demuestra mucho de nosotros, nuestra lucha. Hay muchas cosas en que nosotros nos sentimos y tenemos temor. La mayoría no lo admitimos, no lo hablamos. Temor de qué van a pensar los otros, temor de fracaso, temor de lastimar a alguien, temor de cometer un error, temor de no ser suficiente inteligente, suficiente astuto, suficiente espiritual, suficiente organizado. Tenemos mucho temor de lo que otros piensan de nosotros, temor de ser juzgado por los hermanos, temor de ser abusado por alguien, temor de alguien quitar algo que es precioso para nosotros. Tenemos muchos temores. Siendo discípulos de Cristo, siendo hijos de Dios, no significa que no tenemos temor. Por eso Dios lo tenía que decir tantas veces. Y aunque sabemos que no debemos tener temor, ¿cuántas historias, cuántos eventos en la vida de Cristo donde los apóstoles tenían temor? Tenían temor. Tenían temor en la barca. ¿Y dónde estuvo Jesús? Ahí dormido, sin temor. Cuando Jesús llegó a ellos caminando sobre el agua, tenían temor. Pensaban que era una fantasma. Tenían temor. Eso es un problema grande para nosotros. Y el problema es que cuando tenemos temor, y si el temor nos motiva, es lo opuesto de tener fe y confianza en Dios. Y nos alejamos de Dios. Es lo que hizo él. Fue corriendo para esconderse por su temor. Y no estamos juzgando a Elías porque todos lo tenemos. ¿Qué temas tú? ¿Cuáles temores cargas en tu corazón? No sé, pero todos lo tenemos. Temor de perder un esposo, esposa, hijo, hija. Temor de la muerte, temor de la enfermedad, temor de la iglesia a veces. Temor de Dios, ojalá que no, pero a veces aún tenemos temor. Y no estamos hablando de el temor sano, que es respeto. Habla de temor de que me va a castigar. Muchas veces no conocemos a Dios o la imagen que tenemos de Dios es incorrecto. Miramos a Dios como un Dios de venganza, un Dios de juicio, un Dios desanimado en nosotros porque no hemos hecho suficiente, porque no somos suficiente, porque no somos tan buenos o perfectos. Muchos de nosotros tenemos la meta de la perfección. No perfección como la Biblia lo dice. La Biblia dice perfección en el sentido de ser maduro. No, perfección en el sentido del mundo que dice que no puedes cometer error. Tienes que ser perfecto, sin mancha, sin error, sin falla, sin nunca cometer error, nunca decir algo incorrecto. Es mucha presión.
Dios dice, no temas, no temas. No tienes que tener temor. ¿Qué hace él? Va corriendo, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Y dice, ah, Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y ahí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué demuestra eso de Elías? ¿Qué podemos ver? ¿Qué está pasando en su mente? ¿No? Que va corriendo y deja a su serviente y llega a un árbol y dice, era tal su deseo de morirse que dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Elías sabía que Dios es todopoderoso, que Dios podría salvarlo, que Dios es bueno. Y sabía que no debe tener temor, no debe estar corriendo de Dios, no debe estar escapando. Yo creo que se sintió mucha culpabilidad, mucha vergüenza. No, él no estuvo diciendo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué esto? Él no está enojado con Dios, está enojado con sí mismo. Dice, mira, yo no soy mejor que mis padres. Yo también te fallé. Yo también no cumplí con mi misión. Yo también caí. Yo también he fracasado. Yo creo que Elías se sintió como un fracaso. No he hecho lo que Dios me ha mandado. Y no debo tener temor, pero sí lo tengo. Y se sintió tanta vergüenza que estuvo dispuesto a morirse. Dijo, toma mi vida. Toma mi vida. Yo no soy mejor que nadie. Estuvo Elías deprimido, desanimado profundamente. No entendió. Entendió mucho de Dios, pero no entendió la compasión, el amor de Dios. Y por eso se condenó él mismo. Cuando no conocemos al Dios de amor, de paz, de paciencia, de compasión, vivimos en temor de Dios. Vivimos en temor de errores. Vivimos en temor de fracasar. Él tuvo que enfrentar eso. En ese momento él estuvo tan desanimado. Y miramos, ¿qué va a hacer Dios? ¿Regañarlo? ¿Gritarlo? ¿Avergonzarlo? ¿Por su falta de fe? ¿Por su falta de convicción? ¿Por no cumplir con la misión? No, mira lo que hace Dios. Esto es increíble. Dice Elías, versículo 5. Y se acostó ahí bajo la retama y se quedó dormido. Mira, paramos ahí. Cuando estamos deprimidos, ¿qué hacemos? Queremos escapar, ¿no? Muchos toman alcohol, toman lo que sea para quitar el dolor. Toman drogas, escapen, comen, miren la televisión. Y nosotros como cristianos no podemos tomar drogas o tomar alcohol y emborracharnos para quitar el dolor o la vergüenza. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dormir. Así no tengo que pensar en mi vergüenza.
No tengo que pensar en mi culpabilidad. No tengo que sentirme avergonzado. Es lo que hacemos. Buscamos una manera de escapar. Entonces lo que hizo él. Otra vez, ¿qué va a hacer Dios? Dice, pero un ángel, en el siglo 5, llegó y tocándolo, le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabeza, de su cabecera, había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Me encanta esto porque demuestra tanto. ¿Qué nos enseña eso de Dios? ¿Qué nos demuestra Dios en esto? No lo miró y dijo, arrepiéntate, cobarde, ingrato, incrédulo. ¿Qué estás haciendo aquí, dormido bajo un árbol, cuando tengo una misión, cuando debes tener más fe, debes tener coraje, debes tener valor? No, no dice nada de eso. Manda un ángel a cocinar comida, hacerle una torta. Amén, me encantan las tortas. Le cocinó. Dios cocinó comida para Elías y le dio agua para refrescarlo. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen ahí! Cristo es el pan del día. Cristo es el agua de vida. Él lo estuvo cuidando. Te pregunto, ¿qué te demuestra eso de Dios? ¿Y cómo Dios te mira a ti? ¿Con condenación? No. Con compasión, con mucho amor, mucha paciencia. Lo cocina comida y eso ayudó. Le dio más fuerza, dice eso. Lo fortaleció, ¿no? Lo hizo más fuerte. Pero no todavía ha sido transformado. Todavía deprimido. ¿Qué hace? Bueno, regresa a dormir. Se acostó después. Dice, pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo, levántate y come porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Lo dice Dios paciente, mucha paciencia. No le dijo, ya te di comida, vete pronto. No. Le dio más comida. Tal vez hizo más tortas, tal vez hizo tacos, no sé. Y le dio más comida y más descanso. Porque eso era lo que él necesitaba en el momento. Y de hecho, le dijo algo muy importante. Y dijo, el viaje sería demasiado largo para ti. En el hebreo no dice largo. Dice nada más que es demasiado para ti. A veces el viaje, el peregrino que vivimos nosotros, a veces es demasiado. A veces, honestamente, siendo honesto, a veces es demasiado y no podemos. Y Dios lo reconoce. Dios sabe que no somos perfectos. No tenemos toda la fuerza, todo el poder que necesitamos para vivir esta vida. Por eso necesitamos nuestro Padre, por eso tenemos el Espíritu, por eso es tan importante que somos seres espirituales. Porque claro, somos insuficientes, eso no debe ser algo que nos asusta. Pero también debemos saber que fuimos hechos en la imagen de Dios. Somos seres espirituales. Eso es programa instalada antes, ¿no? Y a veces necesitamos conectar con Dios para tener el poder necesario para esta vida. Estamos desconectados. No podemos, es demasiado.
Es demasiado. El viaje es demasiado. El camino es demasiado difícil. No es un buen camino. Es un camino fuerte y difícil y con muchas trampas. Y así no debe ser. Jesús dijo, ven a mí, mi yugo es ligero, no pesada. Y la vida que Él nos ofrece es para tener una vida llena. Llena. La vida, la palabra en griego es zoe. Zoe. La vida increíble, la vida rica. La vida de amor, de paz, de alegría, de confianza. La vida de saber quién soy. No necesito que alguien me diga, no necesito que me apoyen o que me respetan o que me dan alabanzas o nada de eso, porque tengo Dios. Y Él me da confianza. Y puedo estar contento en todas situaciones por Él. Eso es la vida que Dios tiene para nosotros. Eso es la vida, pero Él entiende la lucha. Él lo entiende bien. Y no está ahí juzgando y demandando. No, está ahí cocinando pan, haciendo tortas para nosotros. Eso es el Dios que necesitas conocer. Eso es el Dios en que tenemos que estar conectados. Y dice Él, levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado para ti. Elías se levantó y comió y bebió. Yo me imagino que esas tortas eran riquísimas. O tal vez la segunda vez fueron tacos. Y dice, Elías se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Él no está escapando, él va directamente al monte de Dios. Va a donde todo empezó. El monte Horeb es el monte Sinaí, donde Moisés se reunió con Dios, donde Moisés vio la mata quemando, el árbol quemándose. El monte donde Dios formó un pueblo, una nación santa. El monte donde recibió su palabra, los 10 mandamientos y los 613 mandamientos. El monte donde hizo una relación con Dios, donde empezaron a ser el pueblo de Dios. Y a veces tenemos que hacer eso, regresar al principio, al comienzo, ¿no? ¿Por qué me hice cristiano? ¿Por qué estoy viviendo esta vida? ¿No? Porque es la vida correcta. Y es la vida buena, la vida rica. Y eso viene de Dios, no del mundo. El mundo quiere asustarnos. Entonces regresó a Dios. Y a veces eso es un viaje de peregrino. Es un viaje de parar y orar. Yo estoy leyendo los clásicos de espiritualidad en mis clases. Yo estoy haciendo mi doctorado aquí en Fuller seminario. Y estoy leyendo San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, que básicamente hablan mucho del viaje del peregrino. Son los clásicos. De ese viaje que todos tenemos que tener, todos tenemos que caminar. El camino de Santiago. No, todos tenemos que caminar este viaje a llegar a Dios. Y hay muchas trampas, hay muchos retos, hay montañas, hay valles, hay cosas que nos impiden. Pero Dios siempre está con nosotros. Y tenemos que entender eso. Y caminar conectados. No solos. Como dijo David, aunque paso por el valle de oscuridad, no tengo temor. Porque su vara, su bastón me cuida, me protege. Y eso viene de tener una buena conexión con Dios. Y si estamos viviendo tan ocupados
que no tenemos tiempo para leer y meditar, para memorizar escrituras, para pasar tiempo con Dios, hablando con Él, escribiendo cartas a Él. Si no tenemos esa relación, no tenemos la conexión necesaria y el viaje es demasiado, no podemos. Hay mucha gente que han caído en la fe por eso, porque pensaron que andaban bien, pero no andaban bien. Porque la persona conectada bien con Dios, conectada, no se preocupa de los detalles. Siempre hay problemas. No, pero hermano, hay problemas en la iglesia. Claro, hay problemas porque hay personas. Quita todas las personas y no va a haber problemas. Pero eso incluye a mí. Yo tengo problemas, tú tienes problemas. Pero gracias a Dios es un Dios bondadoso, lleno de amor, de gracia, que quiere Él que aprovechemos eso, que disfrutemos de esa conexión con Dios. Entonces Elías corre y regresa y dice, él va corriendo 40 noches, versículo 8, hasta llegar al Horeb y monte de Dios. Versículo 9, al llegar entró en una cueva, y ahí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esas son unas preguntas de Dios, clásico. Dios siempre pregunta preguntas. Cuando Adán cayó en pecado, en Eva cayeron en pecado, dijo Dios, ¿dónde estás? No era una pregunta que Dios no sabía. Dios sabía. Pero ¿dónde estás en tu corazón? Y Adán, siendo honesto, básicamente dice, te escuchamos y tuvimos miedo y nos escondimos. Dios no quiere que tengas miedo de Él. Él es el Padre bondadoso. Ese Padre. Adán lo explica, lo que dijo el serpiente. Y Dios dice, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Es decir, ¿quién estás escuchando? Todos tenemos voces aquí de nuestra vida. Personas que nos dijeron, tú no eres bueno, tú no puedes, tú eres insuficiente, tú eres un fracaso, no llegaste al nivel que deberías haber llegado. A veces, tristemente, puede ser hasta nuestros padres, o hermanos, o personas en el trabajo, a veces aún personas en la iglesia, líderes aún, que nos dicen cosas que nos quiebran adentro. Y Dios quiere que escuchemos a Él, no a esas voces. Que estemos escuchando a Él. Y dice él, Elías, ¿por qué estás aquí? Elías está aquí buscando al Señor, buscando a Dios, pero lo que no se dio cuenta es que Dios siempre estuvo con él. Dios no lo dejó. No tenía que ir al monte de Horeb para encontrar al Señor. Estuvo ahí todo el tiempo. Está con nosotros todo el tiempo. Y dice, a ver dónde estamos. Él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva.
En esto llegó a él una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Un momento tan tierno, ¿no? Primero dándole comida y agua, y ahora mostrando a Elías que no necesariamente está en el fuego, el temblor, en el viento. Tal vez, a veces, ¿no? Ese evento con el relámpagos del cielo y contrabal era una cosa grande, como un relámpago, como un terremoto, pero también en una voz suave. Una voz suave. Es decir, que Dios está en las cosas grandes y las cosas chiquitas. Y dice otra vez, ¿por qué estás aquí, Elías? No tenemos que buscar al Señor para estar conectados con Él. Tenemos que abrir nuestros corazones y poner atención. Poner atención. Dios estuvo tratando de quitar su culpabilidad, su vergüenza, su miedo de Él. Y aun cuando escuchó la voz del Señor, cubrió la cara. ¿Sabes lo que cubrir la cara representa? Vergüenza. Cuando estás mirando a un jugador de fútbol y hace un error grande, ¿qué hace? Cubre la cara, ¿no? La gente mirando, cubren la cara. ¡Qué vergüenza! Cubrió la cara. Dios le está diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí, Elías? Siempre estuvo con él. Y luego lo dice otra vez, bueno, yo soy el único fiel. Y Dios lo dice, no. Yo he guardado, dice en versículo 1. En versículo, a ver dónde. Dice 19, Elías se fue. Perdón. 18. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal, ni lo han besado. Cuando Elías le dice, mira, yo soy el único, yo soy sola. Eso pasa cuando no estamos bien conectados, pensamos que andamos solos. Por eso es tan importante estar bien conectado con Dios y conectado con los hermanos. Porque si no nos sentimos solas. Hay que mantener, cuidar esa conexión. Con fe. Él se sintió tan solito porque perdió su fe. Perdió su conexión. Están conectados. Todo está conectado. Amor, fe. Todo. Hermanos, hermanas. Dios. Nosotros tenemos que mantenernos conectados. Digo, mira, yo tengo 7,000 aquí que aún no han caído. No andas solo, Elías. Ya es para nosotros. Entonces ahí terminamos. Piensan bien. ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Por qué es tan importante estar conectado con Dios? ¿Por qué es tan importante saber quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué es tan importante estar conectado con la iglesia? Especialmente en estos tiempos, donde estamos separados por la pandemia, separados con muchos retos para la conexión. Pero gracias a Dios nos ha dado muchas maneras de conectarnos unos a otros. Y podemos conectarnos. Y podemos mantener la conexión buena. Gracias, hermanos. Gracias por estar conmigo en este estudio. Buen camino.